Estamos en vivo grabando, hermanos. Nuevamente estamos ya para la segunda parte. José Luis, ¿necesitas pantalla, que te compartir pantalla? No, está bien así nomás. Ya. Dale, José Luis. Sí, gracias. Bien, buenas noches, hermanos y hermanas también. Todos aquellos que están conectados. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Marcos 6. ¿Ya lo tenían, hermanos? Marcos 6. 6:45 Ya. a 52. Andrés, ¿puedes leer? Ya. Marcos 6, 45 al 52, ¿no ve? Ya. Sí, 52. Ahí va. Ahí vamos a leer. Dice. Marcos 6, 45 al 42. 45, dice. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselos. Viendo ellos andar en el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muy bien, gracias, hermano Andrés. En esta sección o en este pasaje, en este relato de Jesús, vemos a los discípulos, ¿no? Después de un gran evento que se ha realizado, ¿no? Más antes, capítulo anterior dice de que Jesús y los discípulos habían presenciado un gran milagro, el milagro de los panes, ¿no? Jesús ha alimentado a 5,000 personas y después de eso habían recogido también 12 cestas de panes, ¿no? Entonces, y después de ese suceso, hermanos, Jesús les envía a los discípulos, ¿no? Diciendo que vayan a la barca y se queda él atrás para poder despedir a la gente, ¿no? Entonces, estamos en eso más o menos, ¿no? Jesús se queda y los discípulos en el mar. Entonces, dicen, ¿no? La vida cristiana, hermanos, no es color de rosa como algunos dicen, ¿no? Hay algunos predicadores que te van a decir que ven a Jesús y todos tus problemas se van a terminar, ¿no? Vas a escuchar muchos de esos. Pero lo que Jesús nunca nos ha prometido es que una vida sin problemas, ¿no? O sea, no nos ha dicho que vengan a mí y no van a tener problemas, ¿no? Aquellos discípulos que han creído en Él
Y después a aquellas personas que se han convertido también después de que Jesús ha ascendido a los cielos, todos ellos han sufrido persecuciones y dificultades, ¿verdad? De eso no podemos negarlo. Entonces, pero dicen, ¿no? Que nadie quiere una dificultad así o una tormenta en la vida, en su sano juicio. Nadie quisiera pasar por eso. Es más, las personas siempre buscamos a estar bien, ¿verdad? Entonces, eh, pero en un momento menos esperado nosotros enfrentamos a las dificultades, ¿no? Porque no sabemos realmente lo que va a pasar mañana, no sabemos qué noticia vamos a recibir cuando vamos a escuchar la próxima llamada, ¿no? Entonces, el próximo mensaje que llega a nuestros celulares, ya sea, o no sé, no sabemos, ¿no? Proverbios 27:1 dice de que no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que dará de sí el día, ¿no? Es una gran verdad porque no sabemos del día de mañana, ¿no? Y nadie sabía también de esta situación en que estamos viviendo. Entonces, viendo esto, hermanos, de que Jesús y sus discípulos están también a punto de enfrentar una situación así, una dificultad en el mar, más que todos los discípulos, ¿no? Entonces, Jesús mismo les envía, después de atender a la gente, dice que no tenían tiempo ni para comer porque la multitud les seguía, ¿no? Y la multitud aparecía para escuchar a Jesús. Entonces Jesús tenía compasión de ellos, hasta tarde, dice que han enseñado hasta tarde y después, como no tenía nada que comer, Jesús hace el milagro para alimentar a las personas, ¿no? Entonces, de esa manera, concluye el día de los discípulos, un día grandioso, de grandes milagros, de grandes maravillas, convertir de 3 panes, no, 5 panes y 2 peces para 5,000 personas. Es realmente muy grandioso, hermanos. Nosotros si pudiéramos ver ese milagro, no sé qué pudiéramos pensar, ¿no? Entonces ellos están, después de ese día, están entrando a la barca, ¿no? Y Jesús se queda y les envía a los discípulos, vayan a la barca y él se queda para despedir a la gente, ¿no? Es como que Jesús mismo está enviando a la barca para que los discípulos tengan dificultad. Esto tiene un propósito, ¿no? Que después más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eh, Jesús se va al monte a orar y los discípulos entran en la barca. Yo supuestamente de que los discípulos están ahí en el barco esperando a Jesús a qué hora va a venir para partir porque tenían que ir a otro lado, ¿no? Entonces ya esperan y es de noche, entonces no aparece Jesús y ellos dicen ya vámonos, ya es noche, y yo creo que Él nos alcanzará mañana, algo así, ¿no? Entonces los discípulos hermanos eran marineros experimentados, ¿no? No eran nuevos que estaban manejando el barco recién, ¿no? Ellos eran pescadores, por ejemplo, Pedro, Andrés, Juan, Santiago, y todos ellos eran pescadores. Eran marineros que estaban en la noche en los mares, ¿no? Sabían cómo era la situación ahí, entonces ellos entran y van navegando en las tranquilas aguas de Galilea, ¿no? Están en Galilea, en el mar de Galilea y tienen que pasar al otro lado. Entonces, lo que pasa es que ellos supuestamente ahí hablando en la barca, ¿no? De los milagros que Jesús ha hecho, y todo tranquilo. Y de repente, la situación cambia de ellos, ¿no? Están en el mar sin Jesús, sin su maestro, pero todos maravillados, contentos, ¿no? Y de repente sopla un viento que realmente alza las olas y le bate la barca y dice la Biblia de que el viento era contrario. Ellos estaban yendo, digamos, hacia el norte y del norte estaba viniendo el viento, digamos, así más o menos, ¿no? Y, y los barcos en ese tiempo no tenían motores como en esta época, sino que eran impulsadas por remos y por velas, ¿no? Unas telas que ponían ahí arriba y eso con el viento les empujaba. Pero ahora esta vez era lo contrario, ¿no? El viento no estaba favoreciendo a ellos. Entonces ellos dicen que toda la noche están remando cansados y dice que las olas están a punto de anegar, a punto de hundir, ¿no? Y ellos están aterrados diciendo que nos vamos a hundir y todo.
y se olvidan por completamente de que Jesús les puede ayudar, ¿no? Entonces ellos están con todas sus fuerzas para poder salir o pasar al otro lado, ¿no? Ya es de noche, en una oscura noche con olas, con el frío y todo lo demás y cansados. Dice la Biblia que están fatigados desde el mar del barco. Y ellos están esforzándose por sus propias fuerzas para poder salir y Jesús no está. Entonces, la pregunta sería, ¿Jesús se olvidó de ellos? O sea, no sabía que iba a levantarse una tormenta en el mar. ¿Por qué les ha abandonado solos? ¿No? Y tal vez ellos decían, no, ¿por qué el maestro no está aquí? Nos vamos a hundir, vamos a morir. No, están atesados. Lo que la Biblia dice que están fatigados y cansados desde el mar. Y Jesús en el monte ahora, él oraba porque en los montes o en las montañas porque la gente le seguía. De día no le dejaban porque siempre la gente estaba siguiendo porque Jesús sanaba enfermos, sus enseñanzas eran bien llamativas y todos querían aprender de él. Entonces él estaba hablando tranquilo, pero dice la Biblia que Jesús está mirando su sufrimiento de los discípulos, ¿no? Entonces él en medio de la noche está mirando, ¿no? Dice que está viendo cómo ellos se esforzaban a salir y estaba en el medio del mar. En Juan dice que han avanzado como 25 a 30 estadios, 24 a 30 estadios, más o menos como 5 kilómetros, ¿no? Midiendo en kilómetros, ha avanzado en toda la noche y no han pasado. Y cerca a la cuarta vigilia, dice, o sea, más o menos 4 a 6 de la mañana. Al amanecer, ellos siguen con el viento y con la tormenta tratando de salir al otro lado. Entonces lo que pasa es que Jesús observa su sufrimiento, ¿no? Jesús está mirando cómo ellos están tratando de salir, ¿no? Y dice que en esa noche oscura, ya al amanecer casi, todos cansados, fatigados, y ahí Jesús va, ¿no? Por encima del mar, encima de las olas, y les aparece a los discípulos, y los discípulos están ya cansados, aterrados por las olas, tal vez pensando ya se van a hundir y todo lo demás, como que perdiendo la esperanza, y aparece una persona caminando sobre el mar. Y el susto es peor, ellos se asustan y dice que la Biblia que se turbaron en gran manera, ¿no? Turbar, la palabra turbar significa que no saben cómo reaccionar, se quedan sin palabras, ¿no? Y lo único que hacen es gritar, tal vez han gritado, ¿quién eres? ¿No? Y dice que han pensado que es fantasma. Ellos sabían cómo era el mar, pero en las tormentas, en las noches, porque eran marineros, no pescadores, pero en esta vez han visto una persona caminar sobre el mar, cosa que nunca habían visto. Entonces se aterran más y están temblando de susto y gritan quién eres, ¿no? Y ellos piensan que es un fantasma en medio de la noche y de la tormenta y eso más, ¿no? Y están como que ya a punto de perder todas las esperanzas que él tenía, ¿no? Entonces Jesús se acerca a ellos, ¿no? Y en medio de esa turbación les dice, ¿no? Lo que dice es tened ánimo, ¿no? Soy yo, no temáis, ¿no? En ese momento de dificultad, de susto, de turbación, Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿No? Y lo que ellos hacen es no creer, ¿no? En otro evangelio, en Mateo dice que aquí es donde el Pedro se levanta y dice, si tú eres Jesús, realmente ordena que yo camine sobre las aguas, ¿no? Y Marcos no menciona eso, pero y Jesús le dice, ¿no? Que vaya a Pedro y Pedro camina y después pero aquí los discípulos están como que medio incrédulos, no saben lo que están pasando, entonces lo que hacen es hacer una prueba a Jesús, ¿no? Y lo que pasa es que Jesús concede su petición de Pedro. Los discípulos comienzan a creer al ver a uno de sus compañeros caminar sobre el mar. Entonces Jesús le saca a Pedro cuando se estaba ahogando más o menos y luego le pone a la barca y él también se sube. Y cuando se sube, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Eh, el viento se calma, el viento se calma y Juan dice que pronto llegaron donde ellos estaban yendo, ¿no?
pronto llegan. Y, y es lo que pasa, ¿no? Cuando Jesús se sube a nuestra barca, a la vida de las personas, es que cambia todo. De una tormenta, de una dificultad, puede cambiar todo, ¿no? Y pronto entendieron de que, ¿por qué pasó esto? ¿No? Todo tenía un propósito. Jesús les había permitido o había permitido de que haya esta tormenta, esta dificultad en el mar, porque los discípulos estaban duros de corazón. Dice, ¿no? Que Dios utiliza en Salmos 107, 25 a 26, dice que Dios es quien controla la naturaleza y Él permitió que fuera así, ¿no? Él ha utilizado el viento, las olas de tormenta para enseñar algo a los discípulos. Dice que ellos después de presenciar ese milagro grandioso de la multiplicación de panes y peces y alimentar a 5,000 personas, sanar enfermos, aún habían estado duros de corazón. Entonces, si Jesús no hubiese utilizado esa dificultad para que los discípulos quiebren su corazón de piedra y entiendan quién es realmente y a quién están siguiendo, entonces Jesús ha permitido eso, ¿no? Para que aprendan ellos. Y después al final entendieron de que es de las maravillas que Dios había hecho, de los milagros y de esta tormenta. Y dice que ellos se han postrado, en Mateo dice, se y se alegraron en gran manera. Maravillarse quiere decir admirarse, es como que quedarse sin palabras, es sorprenderse de algo que ha pasado, ¿no? Entonces los discípulos están ahí contentos, felices, y esta vez su corazón está otra vez ablandado y tal vez su fe de ellos estaba como que media, como que se dice a media máquina, como a medias, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ellos afirman realmente su fe y saben a quién están siguiendo realmente, ¿no? Si no fuera por esta dificultad, entonces ellos nunca hubiesen entendido, ¿no? Y es lo que pasa en esta situación. También podemos decir que nosotros, en medio de las dificultades, son cuando más aprendemos. Hay un pastor que ha dicho de esta manera, ¿no? De que caminé un día entero con el placer, la felicidad, pero hablamos todo un día entero y no aprendimos nada, no aprendí nada. Pero también caminé con la dificultad un día y sin decir ni una palabra aprendí mucho, ¿no? Muchas veces las dificultades, las tormentas en la vida son los que nos enseñan a que nuestra fe sea firme, ¿no? Si no fuera por eso, creo que continuaríamos como somos, ¿no? Y algo que podemos aplicar, hermanos, en esta noche es que las dificultades, Dios permite que pasemos por esas, ¿no? Mucho, hermanos, vemos en este tiempo que muchas personas que su fe tenía como que los discípulos, ¿no? Medio a medias, como que un poquito duros de corazón, pero en esta situación uno ha reafirmado su fe realmente, ¿no? Ha tenido tiempo para meditar, tiempo para leer, tiempo para escuchar su palabra y poder fundamentar su fe firme en Jesús, ¿no? Entonces, también hay personas que no conocían y al saber o al verse tan frágiles, tan vulnerables, de que la vida es tan frágil que se puede perder en un instante, entonces han buscado a Dios, ¿no? Y todo tiene un propósito, hermanos, y yo quisiera animarles a que nosotros realmente meditemos en esto, ¿no? Las dificultades a veces en un momento no entendemos, ¿no? Y nadie estaría feliz o contento estando enfermo o por haber perdido a un ser querido. Pero al final entendemos que realmente cuál ha sido el propósito de estas situaciones, ¿no? Entonces, hermanos, a animarles a que en medio de las dificultades nosotros podamos levantar nuestra mirada y poner nuestra confianza con más firmeza en el Señor, porque Dios nos promete, ¿no? Nos promete de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Entonces, si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, entonces, aún después de la muerte vamos a estar con Él. Y también nos ha dicho Jesús de que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Hermanos, entonces con estas palabras Jesús nos alienta a seguir adelante. Les animo a que, hermanos, tengamos confianza y también ayudemos a otros a entender lo que el Señor nos dice. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Oremos para terminar. Señor amado, gracias por este tiempo de poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque tú permites a veces las dificultades para poder ya afirmar nuestra fe, a veces para buscarte, porque hemos visto que en esta situación difícil de crisis, Padre, muchos presidentes de países, muchas personas ah, han clamado, autoridades, oficiales de policía, militares, Señor, y todas las personas, cosa que no se veía. Hemos visto, Señor, que tú haces milagros en medio de las dificultades, como en el mar, cuando estabas con tus discípulos, Señor. Hemos visto personas orar en medio de las plazas, doctores que les han alzado su mirada a ti, presidentes que han clamado, Señor, por, por la protección de su país. Sé que tú haces milagros, Señor. Sé que tú haces cosas que para nosotros son imposibles, pero para ti son posibles. Y sé que después del fin de esta dificultad, de esta tormenta en la vida, entenderemos tus maravillas y también te daremos gracias por todo esto. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que han afirmado su fe, que están continuando, Señor, con mucho más firmeza, y también por aquellos que te han conocido. Padre mío, te pido que bendigas a ellos. Gracias, Señor, por tu palabra y por alentarnos a seguir confiándote en ti. Gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas Amén. gracias, hermano Andrés. Gracias, José Luis. Es increíble. Eh, Momentos como el que estamos atravesando ahora es cuando nosotros tenemos que aprender y decidir si vamos a confiar en Dios, si vamos a confiar en Jesús. En este momento tenemos que decidir si vamos a confiar en Él para atravesar todo esto, o vamos a buscar a los hombres, o vamos a caer en el pánico, o vamos a buscar nuestras propias fuerzas. Porque es ahí cuando uno conoce más al Señor. Nuevamente, como explicaba nuestro hermano, recuerden, ellos acababan de ver un gran milagro. Había multiplicado panes, todos habían comido, se habían saciado. Pero la lección no estaba ahí para los apóstoles. Los que siguen a Cristo recibieron su lección en el mar, cuando estuvieron a punto de perecer y de hundirse, y pudieron comprobar el inmenso poder de nuestro Señor Jesucristo. Él puede salvarnos. Él puede hacernos atravesar todo esto. Dice la palabra, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Entonces, si nosotros estamos confiando en Él, no tenemos que tener temor. Si nosotros estamos confiando en Él, debemos obedecerle, ser sabios, ser inteligentes, acudir a Él para evitar el ser engañados, para evitar tomar acciones que van a dañar nuestra salud o poner en riesgo a los seres que están junto con nosotros. Confiemos en Él. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está en este mundo para predicar la palabra del Señor. Y está en este mundo para ministrar el poder del Espíritu Santo delante de la humanidad. No olvidemos que el Espíritu Santo mora dentro de cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Entonces, en este momento es cuando necesitamos estar más pegados a Él, cuando necesitamos estar confiando en Él. Y debemos permitir que el poder del Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Es en este momento en el que debemos que demostrar verdaderamente nuestra fe. Hermanos, esta parte ya terminó. Ahora viene la parte de la interesante de preparar nuestro refrigerio de esta noche. Como pueden ver, les voy a mostrar. Las cosas ya están listas para preparar. Jonathan ya lo preparó. ¿No? Entonces, en unos minutos, ahí está, todo listo. En unos minutos va a empezar. Entonces, hermanos, preparémonos. Vamos a preparar una piña colada, pero con ingredientes que podemos encontrar acá en un almacén. ¿Ok? Y es, por si acaso, hermanos, sin alcohol. Entonces, voy a nuevamente cerrar la sala para poder descargar este video. El otro ya está en el YouTube, ahora lo vamos a pasar al WhatsApp, y este lo vamos a pasar al YouTube.
inmediatamente vuelvan a entrar, por favor, para continuar. Entonces, nos vemos en un momento, hermanos. Conéctense rápido. Bienvenida, Neva. Entonces, les espero en un momento. Entren